A ver, pensemos una cosa. ¿Las reglas de la economía de dónde salen? No es que cayeran del cielo, ¿verdad? Pues no. Hubo gente que las escribió, auténticos arquitectos. Y hoy vamos a hablar de dos de los más influyentes, casi un maestro y su heredero, que básicamente moldearon cómo entendemos hoy el dinero, el comercio o las crisis económicas. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿eh? Porque las reglas de la economía no son como la ley de la gravedad, no son algo natural. No, no, fueron escritas, debatidas y sobre todo enseñadas por personas de carne y hueso con unas ideas que la verdad resultaron ser muy, muy poderosas. Y esas personas son, en buena parte, estos dos señores. Por un lado, Paul Samuelson, digamos que es el pilar, la base de todo, y por otro, Paul Krugman, su heredero intelectual. Fijaos en los puntos en común. Los dos del MT, los dos premios Nobel y los dos, cada uno a su manera, cambiaron las reglas del juego por completo. Vale, pues vamos a empezar por el principio, por el arquitecto jefe, Samuelson. Es que este hombre no se limitó a interpretar la economía, no. Lo que hizo fue construir, literalmente, los cimientos intelectuales sobre los que se levantó casi toda la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y sus ideas no salieron de la nada. Pensemos en el contexto. Con solo 15 años, ve el crack del 29, estudia en plena Gran Depresión, y su carrera despega durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, sus teorías se forjaron, como quien dice, a martillazos, en mitad de las peores crisis económicas del siglo XX. El impacto fue brutal. Tanto que, cuando le dieron el premio Nobel, la Academia Sueca dijo, y cito textualmente, que había hecho más que nadie para elevar el nivel del análisis científico en la teoría económica. Casi nada. Por algo le llaman el padre de la economía moderna, ¿no? Pero, ojo, que su influencia más grande a lo mejor no fue en los despachos de los políticos, sino en las aulas. Su manual, Economía, que se publicó por primera vez en 1948, llegó a tener 19 ediciones. Pensemos en lo que eso significa. Básicamente, estandarizó cómo se enseñaba economía a millones y millones de estudiantes en todo el mundo durante décadas. ¿Y qué idea clave metió en la cabeza de todos esos estudiantes? Pues una fundamental, el efecto multiplicador. Una idea potentísima que él popularizó, heredada de Keynes. La cosa es esta: cuando el gobierno gasta dinero, no es solo un gasto y ya, es como una semilla que puede hacer que crezca toda la economía. A ver, vamos a explicarlo de forma súper sencilla. Imagina que el gobierno gasta 100 euros en contratar a alguien, ¿vale? Pero ese dinero no se para ahí, ¿no? Esa persona coge los 100 euros y se los gasta en el supermercado. El dueño del súper, con ese dinero, se va a la ferretería a comprar algo. El de la ferretería, con eso, se va al cine. ¿Se ve el patrón? Es una reacción en cadena. Cada euro que gasta el gobierno se va multiplicando mientras circula por la economía. Un círculo virtuoso, vamos. Muy bien, ya tenemos los cimientos puestos por Samuelson. Ahora vamos a ver cómo se construye encima de ellos. Porque si Samuelson fue el arquitecto original, Krugman fue el que vino después a modernizar el edificio, a adaptarlo para los nuevos retos de un mundo globalizado. Y es que Krugman era el sucesor ideal, ¿eh? Se formó en el mismo sitio, en el MIT, la escuela que Samuelson había convertido en una potencia. Un economista brillante. Y como su maestro, no se quedó encerrado en la universidad, que va, se metió de lleno en el barro, en la política y en el debate público. Krugman se topó con un rompecabezas que las teorías de toda la vida no terminaban de explicar. La cosa era muy simple, algo que vemos todos los días. Alemania le vende coches a Japón, y Japón le vende coches a Alemania. A ver, ¿qué sentido tiene esto? Si los dos países son tan parecidos y fabrican lo mismo, ¿por qué comercian entre ellos? La teoría clásica te decía que el comercio va de diferencias. Es fácil. Portugal tiene buen clima para el vino. Inglaterra tiene mano de obra para hacer tela. Pues intercambian. Punto. Pero Krugman dijo, un momento, que en el mundo moderno la cosa es más compleja. Su idea es que el comercio también nace de las similitudes. Países muy parecidos, muy industrializados, comercian con cosas parecidas como coches por dos motivos. Uno, porque fabricar a lo grande sale más barato. Y dos, y esto es clave, porque a la gente le encanta tener variedad, poder elegir. Y todo esto no se quedó en la universidad, ni mucho menos. Estas ideas se convirtieron en armas, en munición para los grandes debates políticos de las últimas décadas. El debate de siempre. ¿Cuánto debe meterse el gobierno en la economía? Y aquí tuvimos un auténtico choque de trenes. Durante años, la revista Newsweek tenías en una esquina a Samuelson, defendiendo la intervención del gobierno a lo Keynes, y en la otra, a su archienemigo intelectual, Milton Friedman, que decía justo lo contrario, que el gobierno cuanto más lejos, mejor. Pasan las décadas. ¿Y quién recoge ese testigo? Pues Krugman. Llega la crisis financiera de 2008 y todo el mundo empieza a hablar de austeridad, de recortar, y él se convierte en la voz más potente que dice: «Cuidado,
Recortar el gasto público en plena recesión es una receta para el desastre absoluto. Su propuesta era básicamente neokeynesianismo en vena. Era coger el efecto multiplicador de Samuelson y aplicarlo a la crisis del siglo XXI. El mensaje era cristalino. Si las empresas y la gente no gastan, el Estado tiene que dar un paso al frente y gastar él, para volver a poner en marcha la máquina. Entonces, llegados a este punto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado que nos han dejado estas dos figuras que entre los dos han marcado la economía durante más de 50 años? Pues la verdad es un legado enorme, y es compartido. Los dos consiguieron que ideas económicas súper complejas las entendiera muchísima gente. Los dos defendieron a capa y espada que el gobierno tiene herramientas para luchar contra las crisis y el paro. Y, en definitiva, crearon el lenguaje, los conceptos, los manuales, con los que se han formado las personas que hoy toman las decisiones económicas. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final. Las ideas de Samuelson y Krugman fueron respuestas a los problemas de su época, pero ahora tenemos retos totalmente nuevos. El cambio climático, la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿nos siguen sirviendo sus herramientas? ¿O ha llegado ya el momento de que aparezca una nueva generación que, de nuevo, vuelva a escribir las reglas del juego?